Esta noche el Señor ha puesto en mi espíritu que estudiemos algo que puede, sin duda, si abrimos nuestros corazones, Dios quiere hacer que esta palabra prospere y traiga bendición en este tiempo tan complicado. Vamos a empezar a leer en el libro a los Hebreos. Vamos a estar leyendo varias porciones porque el Señor quiere hacer un trazado que nos mueva al retener estas palabras, nos movamos a guardarlas y a recibir estas porciones con sabiduría, con entendimiento y las llevemos a la práctica. Y vamos a empezar con el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y vamos a leer los dos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. Y la palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y ahora vamos al capítulo 2. Capítulo 2, estaremos leyendo versículos 1 a 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora vamos a pasar al capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 7 al 14 y luego el 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Verso 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a pedir al Señor que nos muestre su palabra en esta hora. Padre, gracias porque podemos acercarnos confiadamente, como te hemos dicho hace un rato. Porque esa confianza nos la ha dado el sacrificio de tu Hijo precioso Jesucristo. Porque al creer en Él, tú nos has abierto la puerta, nos has hecho un camino nuevo y vivo. Y estás atento a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes en tu palabra y nos enseñas aquellas cosas que nos van a ser útiles, cosas que necesitamos, Señor. Esta noche que tu Espíritu Santo nos muestre cuán necesario es prestar atención a todo esto para que nos empuje la gracia tuya y podamos llevar a cabo esto, Señor, que se resume en 2 letras: fe, creerte a ti. En el nombre de Jesús oramos para que toda distracción, toda incredulidad, toda falta de fe, toda duda sea quebrantada en este momento y nosotros podamos, oh Dios, tener oídos abiertos, mirar y entender, aceptar, recibir y rendirnos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén, Señor. Esta carta, siempre es bueno empezar diciendo esto, porque a veces se nos olvida, pero es bueno empezar diciendo que esta carta fue escrita a hermanos que estaban atravesando, escúcheme bien, estaban atravesando serias dificultades, terribles tribulaciones y grandes padecimientos. Esta es una carta que el Espíritu Santo motiva a que sea escrita, a que sea enviada a estos hermanos que estaban sufriendo. Porque este sufrimiento, y solo voy a mencionar lo que dice Hebreos 10, 32 a 34, este sufrimiento implicó despojamiento de sus bienes, les fueron arrancadas sus posesiones. Ese sufrimiento significó que tuvieron que recibir cárceles, que fueron maltratados, que fueron injustamente señalados, se levantaron expedientes en su contra y había una presión permanente para que ellos negaran su fe en el Señor. Así que todas esas presiones al mismo tiempo, muchos hermanos encarcelados, hicieron que algunos perdieran la fe. Otros hermanos negaron al Señor Jesucristo y se apartaron de la fe en Cristo. Y otros hermanos cayeron en la incredulidad. Así que hay una crisis real cuando esta carta llega a esa iglesia y los hermanos la leen. Estaban pasando por un movimiento muy profundo en su fe y algunos, como ya les he dicho, habían maldecido el nombre del Señor, habían renunciado, ya no querían saber de Jesucristo. Para exhortarlos, animarlos, ayudarlos, se les habla continuamente en esta carta de la importancia de la fe. Continuamente la carta está hablando acerca de la importancia de mantener la fe, retener la fe a pesar de los problemas, de seguir confiando en el Señor, de seguir teniendo paciencia, de esperar en Él hasta el fin. Y entonces el autor de esta epístola hace un recuento, y es esto lo que quiero que nosotros esta noche hilvanemos, hace un recuento, llevando a estas personas a la historia de Israel, lo que le pasó a Israel cuando estuvieron en el desierto, y cómo ese ejemplo nosotros no debemos repetirlo. Cómo él insiste en que este ejemplo no debe ser repetido por el creyente. Así que empezamos con el capítulo 1, los primeros 2 versículos, y entonces el primer aspecto es que se afirma que Dios siempre ha hablado. Dios siempre se ha acercado a hablar al hombre. Desde el Génesis, cuando vemos que el Señor creó y empezó a hablar, hasta el día de hoy el Señor sigue hablando. Ahora, ahí dice que a Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y que en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. ¿Qué está diciendo eso? Resumen. Habiendo hablado quiere decir que Dios se mantuvo en el pasado hablando. Dios hizo muchas veces silencio para llamar la atención al pueblo que estaba desviado, para que ellos entendieran que su actitud, su comportamiento, había hecho silenciar a Dios, aunque estaba mirando y estaba presente, no les estaba diciendo, no les estaba hablando su palabra, para que ellos tuvieran hambre de Dios y quisieran rectificar sus caminos. Pero Dios siempre habló. Usó a personas específicas a quienes eligió para hablarles, para llevarles el mensaje al pueblo. Por eso dice, muchas veces habló Dios por medio de los profetas. Esos fueron los instrumentos que Dios eligió. Y a esos instrumentos Dios le habló de maneras distintas. Profeta podía escuchar la voz de Dios, podía oír la voz de Dios, podía sentir en el espíritu la voz de Dios no audible, podía tener sueños, podía tener visiones. Dios le hablaba por medio de cosas gráficas, ve a tal lugar, mira tal cosa. Dios usó muchas maneras para que el profeta recibiera el mensaje que Dios quería dar al profeta y a la nación. Entonces ahí dice, en esa porción, Dios habló muchas veces, en otros tiempos, a nuestros padres por medio de los profetas. Segundo aspecto, dice,
lo que hizo en el pasado y luego dice lo que Dios estaba haciendo en el presente. Recuerde que cuando esta carta es escrita antes de que el templo de Jerusalén hubiera sido destruido, por cuanto dice allí que todavía los sacrificios se estaban haciendo. Todavía se estaba en el templo ofreciendo sacrificios. Esta carta, no, los hermanos a los que se escribe no estaban en Israel, estaban fuera de Israel. Estaban en Italia, en realidad. Así que Dios está hablando a personas que están fuera de su nación y les está recordando la historia de Israel. Dios habló, Dios hizo evidente en el pasado, pero en el presente, unos 40 años después de Cristo salir de la tierra, está diciendo, en estos postreros días Dios sigue hablando. Y esta manera en que ha hablado ha sido a través de su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo en lo físico. Él vino como el Mesías enviado por Dios. En el cielo el verbo se hizo carne, el verbo tomó forma humana. Y Cristo en Juan 17, 8 dice, orando al Padre y delante de sus discípulos dice, Padre, las palabras que me diste les he dado. Él vino a hablar de parte de Dios. ¿Entendemos lo que está diciendo la persona que escribe? Dios habló y ahora nos habla. Y Cristo es el mensaje que Cristo trae es el más completo. Cristo vino a enseñar lo que significaba realmente la palabra de Dios. Cristo vino a quitar tradiciones que habían sido malinterpretadas, enseñanzas que se habían dado mal. Pero también vino a traer revelación. La revelación más completa la hemos recibido a través de Jesucristo. ¿Está claro? Ahora dice, Dios habló y Dios habla. Pero ahora nos vamos nosotros al capítulo 2. Cuando él empieza, tomando ese punto de referencia, empieza a decir las exhortaciones a estos hermanos que están en crisis. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por tanto, en vista de todo esto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atención, no sea que nos deslicemos. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces nos detenemos aquí para ver qué está diciendo este hermano en estos pasajes. Está diciendo, los cristianos, la iglesia del Señor, debe atender con más diligencia. Más diligencia en ese contexto significaba que ellos no eran diligentes tanto como debían en ese momento. Las situaciones de tribulación, de conflicto, de cambios que no esperamos en nuestras vidas, pueden producir en nosotros un descuido en nuestra relación con Dios. Entonces, en ese momento, estos hebreos no estaban atendiendo con la diligencia que debían. Por eso él les dice, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son esas cosas que hemos oído? Las cosas que fueron, dice él, dichas por el Señor y que luego los apóstoles las confirmaron. Estas cosas tienen que ver con la salvación. Lo que Cristo vino a darnos es la salvación. De lo que Cristo habló es de entrar al reino de los cielos. De lo que Cristo habló es de que iba a morir para ponerse en lugar nuestro y traernos vida eterna. Ahora, estas personas en esa situación de inseguridad, de persecución, de encarcelamiento, de despojamiento de sus bienes, estaban descuidando lo que habían oído y habían recibido. ¿Y qué ocurre, dice él, cuando esto pasa en la vida? ¿Qué es lo que ocurre cuando no prestamos atención a lo que el Señor nos dice que debemos prestar atención? Bueno, hay un descuido. No atender con diligencia implica que hay desinterés, descuido por las razones que sean, pero ese descuido
produce esta palabra es clave. Él dice, no sea que nos deslicemos. Él les está hablando de un peligro. Y la imagen que toma por la palabra en el hebreo, el deslizarse, es la del barco que está anclado en el puerto. Y por una razón u otra, se zafa y empieza a irse a mar profundo sin darse cuenta. Deslizarse en este contexto, lo que está diciendo el Señor es que si nosotros no prestamos atención a lo que hemos oído y hemos recibido, la palabra del Señor, que fue confirmada por sus apóstoles. ¿Qué les dijo el Señor a sus apóstoles cuando iba a salir? ¿Qué les dijo? ¿Quién recuerda? Enséñenles todas las cosas que yo les he dado. Ellos repitieron lo que el Señor les había dado. Por eso dice en la palabra, primeramente dicha por el Señor y luego confirmada por sus apóstoles. Ahora está diciendo, si nosotros no descuidamos por circunstancias que nos presionan, nosotros vamos a terminar alejándonos del puerto, alejándonos de Cristo. No nos vamos a dar cuenta cómo empezó el desliz. No nos vamos a dar cuenta cuando entramos en aguas profundas. No nos vamos a dar cuenta cuando ya no tenemos capacidad de volver al lugar seguro. Entonces el Señor está diciendo, usted tiene que tener mucho cuidado en atender, poner más diligencia en lo que ha oído. Para hacer más evidente el peligro, Él entonces toma como punto de referencia la historia de Israel. Hermanos, atendamos esto. La historia de Israel es tomada en la Biblia muchas veces como ejemplo para que la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, no repitamos eso. Y si la Biblia nos dice que lo tomemos como ejemplo, quiere decir que podemos estar en peligro de volver a repetir esas cosas. Así que en Hebreos 3:7 empieza diciendo, si oyereis hoy su voz, si oyes hoy su palabra, no endurezcas tus corazones, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? Aquí viene el ejemplo. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, como en el día de la prueba, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Dios está diciendo, si tú oyes la voz mía, no endurezcas tu corazón. Hace miles de años, el pueblo de Israel oyó la voz de Dios audiblemente. Y ante esa voz endureció su corazón. Entonces el Señor está tomando ese mismo ejemplo para decirnos, si oyes su voz. Y si ustedes leen el capítulo 3 y el 4, repite esa frase varias veces. Insiste en decirnos, llamarnos la atención. Oye la voz y no te endurezcas. Oye mi voz y no te endurezcas. No dejes que tu corazón se endurezca. Porque la palabra de Dios viene no para endurecer nuestros corazones, sino para ablandar nuestros corazones. Entonces, si pasa el asunto de manera contraria, hay algo en nosotros que nos lleva a esa situación. Y estas son las causas. Quiero que vaya conmigo en la palabra para que veamos las evidencias. Cómo Dios nos dice que el corazón se puede endurecer. ¿Qué va ocurriendo en nosotros? En el versículo 1, la dureza, capítulo 3, 7 y 8, la dureza es porque al oír la palabra es tomada con descuido o con falta de interés. Y falta de interés quiere decir, ya yo oí eso. Falta de interés quiere decir, ya yo me sé eso. Pero la palabra de Dios no es para yo oírla y decir yo me lo sé. Es para decir, esa palabra, dice el Señor, es un espejo para mí. Yo debo ver mi condición espiritual en esa palabra. Y cuando el Espíritu me muestra esa palabra, lo que debe ocurrir, si el Espíritu está en mí, lo que debe ocurrir es que esa palabra me redarguya, me confronte. Y el próximo paso es que yo quiera
que el Señor arregle lo que no está en orden en mi vida. Si la tomo a la ligera y sigo viviendo y sigo oyendo la palabra de Dios, pero no tomo decisiones, determino cambiar, le digo a Dios, ven y cambia, mi corazón, escuche bien, se endurece. Qué triste. Qué triste que Dios me ofrezca su voz y en lugar de yo ir y hacer lo que Él quiere, mi corazón se endurezca. Las iglesias están llenas de corazones endurecidos. Así como el desierto estaba lleno de israelitas, más de 1 millón de personas, oyendo la voz de Dios y no se movieron a creerle, dice el Señor. Escuche bien. Factor número 2, versículo 10 del capítulo 3. Porque siempre andan vagando en sus corazones. ¿Qué es vagar? La figura de vagar, ¿qué significa? Coger para aquí, coger para allá. No hay un rumbo fijo, me devuelvo, vuelvo otra vez. Dice, el corazón está vagando. Sus pensamientos están lejos de lo que Dios quiere. Vagar, dice, cuando dice ahí, vagando en sus corazones, es entreteniéndose en aquello que les complace, dejando sus ídolos personales en el mismo lugar que los tenían, no haciendo caso al llamado de Dios a cambio. Al quedarse siempre vagando, ese corazón se acostumbra a oír la palabra de Dios, pero no hace nada para cambiar. ¿Se entiende? Oír y no responder. Vagar en sus corazones, segundo elemento. Elemento número 3. Y no han conocido mis caminos. Cuando el Señor habla de conocer sus caminos, ¿qué es lo que significa eso? Conocer sus caminos quiere decir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ninguno de los que estamos aquí, ni está fuera de aquí, en el mundo entero, los que han vivido, los que viven hoy y los que vayan a vivir. Ninguna persona fue hecha fuera del propósito de Dios. Toda persona, todo ser humano, Dios lo creó con propósitos eternos. ¿Cuál es nuestro problema? Descubrir cuál es el propósito. Porque regularmente, como estamos inmersos en este mundo, entendemos que los propósitos del mundo son los nuestros. Y no excavamos, no buscamos en la palabra de Dios qué Dios me está enseñando que quiere hacer conmigo. Entonces dice aquí, ellos no conocen mis caminos. Ellos vagan en sus corazones, andan por sus propios caminos dentro de ellos mismos, pero no conocen mis caminos. Y los caminos del Señor, dice él en Isaías, son más altos que los nuestros. Quiere decir, camino de Dios es camino superior. Yo ando por aquí abajo, Dios anda aquí. Pero Él hizo una escalera. Él me dio a Cristo. Y a través de Cristo yo conozco los caminos de Dios. Mire cómo dice que pasó en Israel. Israel le dijo a Dios, no queremos oír tu voz. Nos atemoriza, háblale a Moisés. Y entonces Dios, dice la Biblia, Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel le hizo ver sus obras. Ellos veían las señales de Dios, pero ellos no entendieron el camino de Dios. Usted me está siguiendo. Entonces el Señor está diciendo, si yo oigo la voz de Dios y no le hago caso, no aprendo a conocer los caminos de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? 40 años dando vueltas. Hermano, eso es duro, que usted pierda 40 años de su vida. Eso es terrible, piénsalo un ratito. Que usted mire para atrás y diga, perdí 40 años de mi vida. Porque el tiempo no se devuelve. El día que viví hoy, la hora que viví hoy, el segundo que viví hoy, no se devuelve. Por eso la Biblia me habla tanto de redimir el tiempo, de usarlo bien. El pueblo de Israel cayó
40 años dando vueltas porque no conoció los caminos de Dios. No quiso hacer caso. Tercer elemento, incredulidad. Incredulidad. Dice, mirad hermanos, ahora le habla a los cristianos. Aquí está el ejemplo de Israel, pero ahora vuelve a los cristianos y dice, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada vez que tú y yo empezamos a mirar para atrás, nos estamos apartando del Dios vivo. Hola. Se durmieron definitivamente. Cada vez que mi corazón divaga, cada vez que mis pensamientos se conectan con lo que no debe conectarse, cada vez que empiezo a mirar para Egipto, estoy apartándome del Dios vivo. Cada vez que pongo mis propósitos por encima de los propósitos de Dios, estoy apartándome del Dios vivo. Y podemos estar viniendo a la iglesia todos los días. Y mi corazón está lejos del propósito de Dios. Por eso tantos cristianos nos vivimos autoengañando. Creemos que estamos en el Señor y que amamos al Señor. Pero mis caminos andan de este lado y los caminos del Señor andan por otro lado. Entonces el Señor dice aquí, escuche cómo le llama el Señor a eso, corazón malo de incredulidad. Tiene nombre. Digan, no, dice el Señor, no hagan como los israelitas, no hagan como mi pueblo. Iglesia, le dice el Señor, hermanos, en ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que el corazón se nos puede dañar. Puedo tener un corazón malo a causa de la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? No creerle a Dios. Pongo ejemplos. Dios me dice claramente que yo no debo unirme en yugo desigual con los infieles. ¿Qué ustedes creen que es eso? ¿Qué ustedes creen que es eso? Por favor, hermano, yo por eso estoy diciendo que se fueron. ¿Qué es un infiel? ¿Qué es un infiel? Pero solamente es matrimonio. ¿Y qué más es? Si el Señor me dice a mí, no te unas en yugo desigual con un infiel, porque qué asociación, qué armonía hay entre un infiel y un fiel. Cuando empiecen a hablar de Dios, ¿qué va a hacer el infiel? Pero cuando Dios me dice, ese es mi camino para tu vida, y yo digo, no, pero es que no puede ser, porque con esta persona yo voy a hacer el negocio del siglo. Y es buena gente, buena gente. Yo lo conozco, es mi amigo, mi amiga. Pero Dios dijo, no lo hagas. Y yo digo, pero sí, Señor, mira, toda regla tiene su excepción. Y empiezo a negociar con Dios. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Empieza porque Él no la bendice. Él no va a bendecir eso porque Él ha dicho no lo hagas. ¿Me hago entender? Y tarde o temprano voy a ver las consecuencias de haber quebrantado esa ley. Pero a veces nos creemos más inteligentes que el Señor. Y cuando pensamos de esa forma, tarde o temprano va a venir el problema. He puesto un ejemplo, hay montones de ejemplos. Pero aquí dice, corazón malo de incredulidad llega a tener el que se aparta de mis caminos. Porque de tanto decir no a mi voluntad, termina teniendo un corazón malo por la incredulidad. Seguimos. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Que impide que podamos permanecer firmes. El pecado. Versículo 13. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un versículo. Engañoso es el corazón.
Engañoso es el corazón. ¿Cómo nosotros decimos ese versículo? Engañoso es el corazón, dijo el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nosotros le decimos, o sea, nuestra práctica, nuestra exégesis. Engañoso es el corazón a veces. Y el mío no es tan malo, no es tan perverso. Esos son los otros que tienen el corazón malo. Pero el Señor dice, engañoso es el corazón. Cuando dice engañoso es el corazón, yo tengo que decirlo, ponerlo en primera persona. Orfa, engañoso es tu corazón y perverso. Y entonces Dios dice, ¿y quién lo conocerá? Yo, el Señor. ¿Quién me está diciendo a mí que conoce mi corazón? El Señor. Entonces, como Él dice, yo lo conozco, quiere decir, allá en los subterráneos de tu alma, allá en los laberintos profundos de tu pensamiento, yo conozco lo que hay ahí y lo que puede producir eso en ti. Ahora mire lo que dice aquí. Que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿De dónde sale el pecado? Dice el Señor, del corazón. Entonces mi corazón me puede engañar. Y al engañarme se endurece. Señores, un corazón endurecido es algo muy serio. Es algo terrible. Porque un corazón endurecido nunca acepta lo que Dios le enseña. Dios le muestra la condición y dice que no. Y tiene justificaciones. Y tiene muchas cosas para decir, no, lo que pasa es. Usted ha hablado con personas que tú le dices, pero mira, el asunto es el siguiente. Sí, pero escúchame bien, yo te estoy hablando, oye lo que hay. Tú me estás diciendo esto, yo estoy diciendo, sí, pero. Entonces el sí, pero es siempre la excusa para no aceptar. El Señor dice, eso se llama corazón endurecido. Y el corazón endurecido quiere decir que infartó, se dañó, se endureció. Y cuando se endurece el corazón no funciona esa parte del corazón. Hay una disfunción. Así que el Señor nos está diciendo, para que a ustedes no le pase eso, tienen que oír mi voz y hacer caso. Vuelvo a decir, ¿qué había pasado con esos hermanos que llegaron a tener este perfil? Las tribulaciones, los problemas. No es que ellos dijeron, hoy vamos a dejar de amar al Señor, es que los problemas los fueron colocando en ese puente movedizo. ¿Entendemos lo que el Señor nos está diciendo? Ahora, dice, escuche bien, no tener fe, al final, es el centro de todo. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado. Antes de yo seguir, ¿qué quiere decir? También a nosotros. Nosotros. También a nosotros, así como al pueblo de Israel se les enseñó, Dios les habló, Dios les hizo oír su voz. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Como a ellos. Pero no les aprovechó. Atención, antenitas levantadas. Pero no les aprovechó a ellos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios les habló, pero no oyeron con fe. No le creyeron a Dios. Y al no creerle a Dios, esa palabra no les aprovechó. Cada palabra que Dios nos da es para que nosotros la aprovechemos. Dios quiere bendecirnos con su palabra. Cada vez que tú te expones a ella, esa palabra, el objeto de Dios, dice ahí en Isaías, yo la envío mi palabra para que prospere. Yo quiero que prospere. Pero si mi corazón no la deja entrar, ese corazón no puede recibir la palabra de Dios. ¿Lo podemos entender eso? Entonces dice, aquí está el pueblo de Israel, oyó las buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? Los voy a llevar a la tierra prometida. Llegó el momento de yo cumplir en ustedes la promesa que le hice a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob. Llegó el momento. Por eso los saco del desierto, de Egipto,
para llevarlos. Pero entre Egipto y la tierra prometida hay que pasar por el desierto. No se oyó, pero yo les voy a volver a decir eso. Sacarnos de Egipto, ¿qué significa esclavitud? Maltrato. El faraón imponiéndonos sus leyes. Nosotros viviendo en esclavitud. El Señor nos saca, nos liberta. Pero antes de llegar a la tierra de Canaán, hay que pasar por el desierto. Y en el desierto se prueba la fe. Porque en el desierto se escasea el agua, el sol de día es terrible, en la noche el frío es terrible, es vivir en escasez, hay peligros, arena movediza, hay tormentas de arena, hay animales feroces y a veces se pierde la dirección. El desierto no es un tiempo fácil, pero sin el desierto no hay tierra prometida. Y muchos de nosotros estamos atravesando un desierto. Pero el desierto al que lleva el Señor, dice el Señor, dijo el Señor a Moisés, dile al pueblo que los voy a sacar al desierto para hacer fiesta con ellos. Ese es el desierto en el que el Señor me mete. Yo voy a hacer fiesta con Él porque Él va a estar conmigo. Pero yo me meto en otra clase de desierto. En ese desierto yo me salgo de la ruta que Dios quiere y me meto en otra. Amargura, disgusto, pleitos con Dios. Y otra vez el maná, y otra vez esta comida, y estoy cansada y no puedo ir al restaurante, y yo quiero otra vida, y yo quiero viajar, y yo quiero. Y el Señor ahí con su varita, te tengo que sacar eso. ¿Lo entendimos o no? El desierto con el Señor es con gozo. El desierto mío, yo me busco el problema. Ahora aquí dice, no les aprovechó el desierto porque no oyeron la palabra con fe. La palabra de Dios hay que oírla con fe. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale? Su palabra de Él. Y si sale de Él, quiere decir que es palabra buena para mi vida, aunque en este momento esté atravesando por estrechez. Aunque me someta a, Dios quiera someterme a una prueba X, Él va a sacarme de ahí fortalecido, fortalecida, si se oye con fe. Así que el punto básico se llama fe. ¿Cuál es la consecuencia de tener estas condiciones? Las repito. Oír y no hacer caso. Endurecer el corazón. Andar vagando en el corazón. No conocer los caminos de Dios. Tener un corazón malo de incredulidad. Pecado. No fe. ¿Cuál es la consecuencia? En el capítulo 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su. ¿Usted sabe lo que es salir de Egipto y pasarse 40 años dando vueltas? Y murió fulano, iban muriendo, porque el Señor dijo, toda esta generación no va a entrar. Hermanos, Cristo no vino a salvarnos para que nosotros nos quedemos sin salvación. Él vino a salvarnos para que nosotros retengamos nuestra salvación. Y para eso hay que oír con fe, hay que creerle al Señor, hay que mantenerse diciendo, Señor, sí, mi vista espiritual es chiquitita, mi pensamiento es finito, no importa qué CI te hayan dicho que tú tengas, es chiquitito delante de la inteligencia y la sabiduría de Dios. Ahora, si yo le creo al Señor y Él me está diciendo que me creó con propósito y que tiene planes para mí, para darme futuro y esperanza, es decir, tu futuro tiene esperanza. No lo oyeron, pero lo voy a repetir. Usted hoy está mirando su futuro como si fuera la boca del lobo. Yo no le veo futuro a mi vida. Yo oigo a cristianos diciendo eso. Pero el Señor me dice, tengo planes para darte futuro y esperanza. No es solo futuro, sino esperanza. Entonces, si Él me dice eso y yo oigo con fe, me aferro a esa promesa
Y le digo todos los días, aunque no vea, yo sé. Y ese es el ejemplo de Abraham. La palabra de Dios dice, Dios le hizo una promesa. Y él todos los días la saludaba. Y decía, yo sé que Dios me hizo esa promesa, yo lo creo. Y dice, y veía su cuerpo cada día poniéndose más viejo. Y a Sara también le decía, pero yo creo esa promesa. ¿Usted entiende la diferencia? La fe es lo que te permite ver. Antes de que se materialice, la recibiste en el Espíritu ya. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si tú tienes fe, no te vas a deslizar. Y los problemas van a estar ahí. Hasta que yo te diga, van a estar ahí. Pero tú vas a poder estar con los problemas en victoria. La historia no debe repetirse. Lea conmigo el 4:11, capítulo 4, versículo 11. Y el Señor dice así, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel me da un ejemplo de desobediencia. El Señor me dice a mí que ninguno caiga siguiendo ese ejemplo. Ese ejemplo no sirve. Ese ejemplo es un ejemplo de fracaso. Ninguno debe. Dios está contando con que todos entremos en su reposo. Todos, que nadie se quede. Que cuando Él levante su iglesia, bueno, todos nos vayamos. Pero hay que oír con fe. Sin fe yo no voy a creer eso. ¿Y qué quiere decir creer con fe en la práctica? Si realmente aquí esta noche nosotros creemos, oímos con fe eso, que Él quiere llevarnos a ese lugar de reposo que es su presencia, usted cree realmente que si usted cree eso, usted va a estar con la cara que usted tiene esta noche. No es verdad. Si nosotros creemos en esa esperanza, escúcheme, es que usted se va a reír solo. Es que su gozo no va a poder ser detenido. Es que usted va a estar meditando en ese momento. Pero no oímos con fe. Y eso nos quita el gozo de la salvación. El Señor dice, esfuérzate. Y esforzarse quiere decir, esfuérzate. Escuche, deja la comodidad. Dios nos quiere incómodos. Miren, nosotros estamos tan formateados para la comodidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y en mi casa llevaron el primer televisor, eso hace mucho tiempo. Y había que levantarse a darle botones, a botones. Pero uno estaba feliz porque y se levantó, no existía otra cosa. Pero desde que trajeron la palanquita, usted se incomoda si ese aparato no tiene la pila, la batería, y usted tiene que pararse a cambiarle la batería para que entonces usted pueda ver bien. Hermanos, el Señor nos quiere incómodos, espiritualmente incómodos. Y eso quiere decir que yo anhele de tal manera que Él envuelva mi vida, que Él me llene de su presencia, que yo busque, yo tenga necesidad de buscarlo, que no me importe cuando me llame a las 4, a las 3, a las 2 a orar por alguien que yo ni conozco, porque Él cuenta conmigo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y nos está diciendo, procura entrar, esfuérzate, no te quedes en el desierto. Haz el esfuerzo. ¿Qué dijo el Señor al hombre que le dijo, Señor, son muchos los que se salvan? Y el Señor se detiene y le dice, esfuércense por entrar. Hagan el esfuerzo porque la puerta es estrecha. Y si yo me voy con esas mochilas que usan ahora los alpinistas y toda esa gente, yo no entro por ahí. En esas mochilas hay de todo. Todo lo que yo puedo imaginar que necesito lo llevo ahí. Y entonces el Señor me dice, no, quítate la mochilita esa. Ven sin nada, es conmigo que tú vas. Yo te voy a dar en el camino. Yo te voy a proveer en el camino. Necesitas la fe para entrar. Te dice ahora ya como cristiano, esfuérzate. Procuremos entrar. Escuche, las llaves.
Rápidamente, Hebreos 10:35. Recuerden cómo estaba esa iglesia, cómo empezamos diciendo que estaba. Pasando por todo padecimiento. En carencias económicas, molestos porque le habían quitado lo que tenían, en cárceles injustas, todo, mal, mal. Ahora miren lo que dice Hebreos 10. Y en el versículo 35 dice, por tanto no desechéis vuestra confianza. Escuche bien. Fe es creer que aquello que Dios me ha dicho lo puedo esperar porque lo dijo Él. Confianza es creer que lo que Él dijo ya se cumplió para mí. La fe más la confianza. ¿Ustedes han visto esas capsulitas que tienen dos colores? El medicamento que tiene dos colores. Ponga la fe de un lado y la confianza de otro. Cuando usted se la bebe, esa es la medicina. No se puede poner una sin otra. Aquí está diciendo, no pierdas tu confianza. Porque cuando el ser humano pierde la confianza, ¿qué le queda? Y este tiempo es para no perder la confianza. Hermanos, este tiempo, estos días, usted no puede perder la confianza. Aférrese al Señor. Créale al Señor. Tome su palabra y repítala. Señor, tú tienes el poder, aunque esté pasando por esta prueba, tú sigues siendo el Todopoderoso. Tú me vas a sacar en tu tiempo, pero yo te creo a ti. Esa es la confianza. Dice, versículo 35, no pierdas la confianza, la cual tiene gran recompensa. Versículo 36, paciencia. Porque tenéis necesidad de paciencia. Y no hay paciencia sin prueba. Alguno aquí estará diciendo, eso es lo que no me gusta, eso es lo que no me gusta. Eso no me gusta. ¿Cómo tú tienes paciencia? ¿Cómo tú creces en paciencia si no te expones al tráfico de República Dominicana? Manejar sin decir palabras groseras, sin desearle al otro la muerte, sin pararte a insultar y sacar la mano. Y si tiene alguna pistolita, paciencia. ¿Cómo vas a crecer en paciencia si el esposo o la esposa, el novio o la novia no te da un chin de carpeta? Ay. Paciencia. La paciencia es eso. Paciencia es paz y ciencia. Dice, escuche, os es necesaria la paciencia. Dios me está diciendo, eso es una elección. Es si tú quieres, no es my choice. Es que Él te dice que es necesaria. Es necesaria, hermano, porque sin paciencia la vida no es enriquecida. En la paciencia Dios hace milagros. El Señor templa nuestro carácter espiritual. Tercer elemento, dice, escuche bien, versículo 38, mi justo vivirá por la fe. Fe, confianza, paciencia, fe. Versículo 39, última llave. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuarta llave, permanencia, perseverancia. En este tiempo, mucha gente se conecta y se desconecta. Se me resolvió el problema, me conecté. Se recrudeció el problema, me desconecté. Ese es el cristiano ping-pong, el cristiano yo-yo. Yo-yo.
Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Escúcheme, el Señor está muy cerca. No, yo no estoy diciendo eso porque eso se ha dicho siempre. No, Él dijo que Él venía, pero Él dijo cuándo venía, que tú ibas a ver. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, si Él viene, tú y yo tenemos que afirmarnos en esto. Confianza, paciencia, fe y perseverancia. Vamos a decirlo juntos. Confianza, paciencia, fe y perseverancia. Escríbalo en su interior. Lo va a necesitar todos los días. Y un día, cuando las cosas se aprieten más, si yo estoy todavía aquí en la tierra y yo te veo o tú me ves, tú vas a decirme, Orfa, acuérdate, paciencia, confianza, fe, perseverancia. Maranata, Maranata. El Señor nos enseña, hermanos. El Señor nos ayude a ser firmes en tiempos difíciles, para que no ocurra que hagamos lo mismo que Israel hizo, sino que hagamos lo que el Señor quiere. Y en eso hay plenitud de gozo, en eso hay delicia en su diestra para siempre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque no escondes nada que pueda ser útil para nuestras vidas. Israel trajo mucho dolor a tu corazón. Muchas veces tuviste que enseñarles de la forma más dura, esperando que ellos se volvieran a ti. Fueron dispersados, despojados de su tierra, la tierra a la cual los habías llevado. Y ni siquiera así se volvieron de sus caminos, dice tu palabra, porque sus corazones se endurecieron. Has levantado, Señor, a un pueblo lavado por tu sangre, que está compuesto por personas de diferentes naciones, tribus, lenguas, clases sociales, todos los redimidos por ti, porque todos hemos aceptado que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no quieres que nosotros terminemos haciendo lo mismo que Israel. Señor, en estos días que llamaste días peligrosos, días de crisis en la tierra, días de tiempo del fin, Señor, no permitas que las tribulaciones nos alejen de ti. No permitas, Señor, que desconfiemos de ti. No permitas que nuestra fe se esfume en este tiempo. No permitas que retrocedamos. No permitas que te neguemos. No permitas, Señor, que la aflicción en la forma en que venga nos enceguezca, nos endurezca. Señor, que no demos un paso atrás. Poniendo los ojos en Jesús, el consumador y autor de la fe. Señor, que te miremos a ti, dice tu palabra en Hebreos 12, que por el gozo propuesto delante de ti, menospreciaste la vergüenza, fuiste a la cruz, recibiste nuestro castigo. Que te miremos a ti, Señor, para que podamos ser fieles en este último tiempo y podamos, Señor, con tu gracia, poder hablar a otros, decir a otros que hay esperanza, y la esperanza es Cristo. El mundo necesita saberlo. Aunque estén endurecidos por el pecado, necesitan conocerlo. Enséñanos, Señor, a darnos, como te cantamos hace un rato, perfume a tus pies, que nuestras vidas al ver tu misericordia puedan expresar gratitud y seamos fieles. Bendice el corazón de la hermana, el hermano que atraviesan por dificultades, que han sido heridos, que han sido menospreciados como lo fueron estos hermanos, que han sido despojados de lo que tienen. Señor, que han sido
maltratados de muchas maneras, o que han perdido, Señor, lo que tenían. Fortalece cada vida. Fortalece cada vida. Que nadie, ninguno de nosotros te niegue y ninguno de nosotros se aparte de ti. Si hay corazón endurecido o corazón engañado por el pecado o corazón sin fe o incredulidad, Señor, sácanos de ahí y enséñanos a tomar tu camino, tu verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.